Hola a todos, hoy les vengo a hablar sobre un tema importante en la termodinámica como es la entalpia. Los integrantes del grupo somos Eliezer Segura Rodríguez, yo Alexander Medina y quienes habla José Gregorio Cárdenas Hernández. ¿Qué es la entalpia? Es una magnitud termodinámica fundamental que representa la cantidad de energía que un sistema puede intercambiar con su entorno como tal. Es un concepto clave en el estudio de la termodinámica y también es esencial para la ingeniería mecánica. ¿Por qué es importante la entalpia? Porque permite calcular procesos de calor a una presión constante como tal, fundamental para el análisis de ciclos termodinámicos y adicional aplicable a sistemas de refrigeración, tanto industriales como de hogar o comerciales como tal, y también a motores térmicos, bien sea un motor ciclo Otto, ciclo diésel, a vapor como tal, es aplicable. Y es esencial para comprender reacciones químicas y cambios de fase como tal. Definición de propiedades, definición matemática. La entalpia se define como la suma de la energía interna, que es U como tal, de un sistema más el producto de la presión por el volumen. Entonces tenemos H es la entalpia, energía total disponible del sistema, U energía interna, y es una suma de energías microscópicas, y P es la presión que está por un pascal, que es igual a 1 newton sobre 1 metro cuadrado. Y el volumen lo tenemos expresado en metros cúbicos, que es el espacio ocupado por el sistema como tal. Propiedades principales. Es una función de estado, ¿sí? Su valor solo depende del estado inicial y final, no del camino recorrido que se hace durante el proceso. Propiedad extensiva es una propiedad proporcional al tamaño del sistema como tal. Entonces, ¿qué significa esto? Que es la sumatoria de todos los subsistemas, de todas las entalpias. Las unidades, por lo general se miden joules en el sistema internacional. ¿Y qué es la variación? A presión constante, delta de H representa el calor intercambiado. Derivación de la fórmula de entalpia. La fórmula de entalpia sería a partir de la primera ley de la termodinámica, considerando procesos a presión constante, ¿sí? Primera ley de la termodinámica. Delta de U es el cambio de energía interna, Q es el calor añadido al sistema y W es el trabajo realizado por el sistema como tal. Trabajo en un proceso isobárico, es un proceso a una presión constante y el trabajo está dado por el cambio de la presión y el cambio del volumen. Sustitución de la primera ley, donde Q, el calor añadido, es igual a delta de U, que es el cambio de energía interna, más el delta de presión por volumen. Definición de entalpia. Por lo tanto, es un proceso a una presión constante, el calor intercambiado es igual al cambio a la entalpia. Y como conclusión, podemos decir que la entalpia sirve como una función conveniente para calcular el calor intercambiado en procesos a una presión constante, lo cual es muy útil en procesos de ingeniería como tal. Hola, continuando con la presentación del compañero Gregorio, nos adentramos en el principio fundamental de la termodinámica, explorando la primera ley y los conceptos de la entalpía con sus diversas aplicaciones en el mundo real. Antes de continuar, quería recordarles el significado físico del principio de la conservación de la energía, donde nos dice que no puede crearse ni destruirse, solo transformarse. A continuación podemos ver en la diapositiva la expresión de la fórmula de la primera ley de termodinámica. En la primera ley es una expresión de principios de conservación de la energía aplicada en un sistema termoquímico. La relación con la entalpía, asimismo los tipos de procesos y su relación. La primera ley adquiere una fórmula especial cuando la analizamos y precisamos constantes que nos lleva a un concepto de la entalpía. La entalpía se vuelve crucial para procesos a presiones constantes. Ejemplo, en un proceso isobárico, el calor es igual al cambio de entalpía. El isocórico, el calor es igual al cambio de energía interna. Para un proceso isotérmico, el cambio de la energía es cero para un gas ideal. A continuación, para manejar la entalpía en diferentes escalas, definimos la entalpía específica y la entalpía molar, que son propiedades intensivas. La entalpía específica, denotada como H minúscula, es la entalpía por unidad de masa del sistema. Como podemos ver, se expresa en la fórmula. La entalpía molar es definida también como H mayúscula con M minúscula, que es la entalpía por mol de sustancia. La entalpía específica es fundamental en el análisis de flujos de tuberías, intercambiadores de calor y turbomáquinas. En la entalpía molar, expresada en HM, es esencial para análisis de reacción químicos y cambios de fase.
en relación con la energía interna, es vital comprender la diferencia entre la energía interna, donde U, y la entalpía H. La energía interna es la energía total microscópica del sistema y se relaciona con el calor y el trabajo, donde U es igual a Q menos W. Es particularmente útil para procesos a volúmenes constantes, donde delta H es igual a U más PV. Es especialmente útil para procesos a presiones constantes. La entalpía tiene una importante interpretación física, incorpora el trabajo de expansión, PV, a la energía interna, lo que hace ideal para analizar procesos donde la presión se mantiene constante. Por otro lado, en un proceso a presiones constantes, el cambio de presión es cero. Como nos indica la fórmula, en este escenario el cambio de entalpía es el calor intercambiado, ya que considera el trabajo de expansión. Retomando con los procesos isobáricos, es decir, a presión constante, la entalpía cobra una relación específica. Como ya vimos anteriormente, en estos procesos el cambio de entalpía delta H es directamente igual al calor intercambiado a presión constante, como se expresa en la fórmula. El diagrama nos ayuda a visualizar cómo el trabajo se calcula como el área bajo la curva, desde la perspectiva de la primera ley en un proceso isobárico. Esto tiene numerosas aplicaciones en la ingeniería, como el cálculo del calor en reacciones químicas a presiones atmosféricas, el análisis de calor y el estudio de ciclos de refrigeración. En un ejemplo claro es el calentamiento de un gas a presión constante, donde parte de la energía aumenta la temperatura interna y otras partes se utiliza para realizar trabajos de expansión. Tengan ustedes muy buenas tardes. Quien les habla, su compañero Edgar Segua, y el día de hoy quiero complementar un poco más sobre el tema de la entalpía en algo más real. Estoy aquí en el centro de control de una turbina STM60 y quiero complementar y aportar un poco más al tema de la entalpía, sin no antes mencionar la importancia que cabe dentro de los procesos térmicos este nombre. Recordemos que la entalpía específica es una herramienta principal para analizar el rendimiento energético de las turbinas y se aplica directamente en los procesos a presión constante como la combustión. También se necesita o se desarrolla este tipo de procesos para calcular el trabajo mecánico entregado por la turbina mediante la diferencia de entalpía entre la entrada y la salida. Hoy en día, gracias a este concepto, los ingenieros pueden desarrollar máquinas mucho más eficientes para controlar el consumo de combustible y el aprovechamiento térmico. Quiero hacer un pequeño ejemplo en esta máquina, cómo la entalpía juega un papel fundamental en la eficiencia de esta máquina. Vamos a suponer que la entrada de aire de esta máquina para su proceso de combustión es de 1200 kilojulios por kilogramo y que su salida es de 900 kilojulios por kilogramo. ¿De acuerdo? Y a una temperatura de 83 grados Fahrenheit. La diferencia de esas dos entalpías representa el trabajo que se puede extraer del fluido. Esa diferencia de trabajo se ve representada en estas máquinas en la pérdida de eficiencia y pérdida de potencia de estas máquinas. Actualmente, esta máquina trabaja con 5 megavatios de potencia y actualmente solo nos entrega 4.6. ¿Por qué? Porque la pérdida de eficiencia está dada en la calidad y la densidad del aire. Al ser más denso, menos denso, en este caso, menos denso el aire, tenemos menor flujo dentro del compresor y la pérdida de eficiencia de esa compresión se ve reflejada en la combustión de estas máquinas. Es decir, al ser menos denso el aire, el poder calorífico del aire con la combustión, la combustión tiende a ser más deficiente. Por ende, esa pérdida de eficiencia se ve reflejado en pérdida de potencia mecánica. Actualmente, estas máquinas desarrollan una gran eficiencia trabajando en temperaturas adecuadas y sobre todo a niveles del mar. Muchas gracias, quedo atento.